Sostres, ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estamos? estás? Menuda semana, ¿eh? Bueno, al final, una vez más, Laporta se ha salido con la suya. Yo lo que no entiendo es Mm, porque a quién insultaba el otro día en el palco, ayer. O sea, Laporta, mira, es que yo creo que la gente esto no acaba de entender. Eh, el presidente más ayudado a hacer trampas de los últimos 10 años ha sido Joan Laporta. Yo no sé a quién insultaba ayer, de verdad. O sea, se ha salido con la suya, felicidades. Se ha salido además a su estilo, con su estilo, felicidades. Pero solo para remontarnos un poco, eh, el, el- ¿tú te acuerdas del fondo CVC? correcto. Bueno, los fondos CVC es una cosa que se inventa Tebas, aparte de para tener a todo el mundo controlado, para ayudar a los clubes a remontar los efectos de la pandemia. ¿Vale? Teóricamente, sí. Sí, teóricamente. Y los clubes que habrían podido recibir aquellos ingresos tenía que ser todo pues, muy finalistas, ¿no? Una parte para esto, una parte para la Correcto. digital. La primera trampa ya, la primera, solo llegar la porta a la presidencia, es que Rouras y Tebas se alían para permitir a la porta usar el total de aquellos fondos que al final el Barça no firmó para retener a Messi, Correcto. Porque ya sabiendo tenían que un trato de favor, correcto. exacto. O sea, aquí ya empezamos. Luego, al final, el Barça decide no tomar esta iniciativa. Perfecto, pero ya teníamos el primer trato de favor. Cuando el Barça, la gestión es calamitosa, la herencia de Bartomeu es calamitosa, pero Laporta es incapaz de generar ingresos. Laporta nunca ha llegado a los 1.000 millones de ingresos de Bartomeu. Tebas se dice, pero no es Laporta a Tebas. O sea, atención, no es que Laporta pida un favor, no. Tebas le dice, Jan, yo necesito que tú te inventes un producto del Barça que podamos hinchar, porque si no, no hay manera de pasarte las cuentas. Te tienes que inventar algo que se pueda decir que tiene un valor alto para compensar como mínimo las cuentas. Luego ya veremos, ya lo arreglarás. Y a, por las órdenes o por el consejo de Tebas, Laporta se inventa Barça Studios. No es al revés. O sea, Claro, no es claro. que Tebas le pase la trampa. No, no, es que Tebas crea la trampa para el Barça. Le enseña, o sea, el árbitro, el presidente, el que tiene que vigilar, enseña a uno de sus socios, a uno de sus miembros a hacer las trampas para saltarse la ley. Claro, porque el que mejor conoce el fair play financiero y cómo Claro, burlarlo y qué les va a es el que permitir lo va es a aplicar, pues es como si exactamente. la policía te enseña a saltarte el semáforo. Esto es lo que hizo Tebas. Y entonces Laporta se inventa que Barça Studios, que no es nada, luego convertido en Barça Vision, cuesta 400 millones de euros. Correcto. Y Y se lo gracias apuntan. Claro, y gracias a esto el Barça puede pasar las dos primeras temporadas, puede cuadrar sus dos primeros ejercicios y el Barça puede seguir fichando gracias a un dinero que no tiene, es cero este valor. O sea, ahora mismo, o sea, en la última auditoría, la propia empresa auditora puesta a dedo por Joan Laporta le introduce la salvedad de que Barça Vision, ahora el Barça tiene el 50% de Barça Vision, ¿no? Vale cero. Con lo cual, si además el que tú pones a la venta, o sea, 200 millones, no valen nada porque nadie pone un Claro, duro exacto. y todos salen corriendo, y el que tú tienes tampoco vale nada, entonces el Barça si el Barça hoy está en la regla 1-1, esta que está ahora, es gracias a la trampa de Tebas. Pero no, o sea, claro que es una trampa de Laporta, porque al final Laporta es el que lo hace porque es el presidente del Barça. Pero lo que es importante es que se la inventa Tebas. O sea, es que ya no es que sea un trato de favor, es que es un grado más allá. Sí. Que te la pon Entonces, así se las ponían a Felipe V, ¿no? ¿Cómo era la claro, frase? sí, como los salmones de Franco, o sea, ahora que estamos de aniversario, por lo visto. Entonces, claro, bueno, también, pero en fin. Luego tenemos la ayuda del Madrid con Six Street, o sea, el Barça no habría podido encontrar ahora, igual las habría encontrado de otra manera, pero no con la facilidad que lo encontró, y el Real Madrid le presentó a fondos de inversión para que pudiera financiar el estadio. Sin el aval del Madrid, igual algunos fondos no habrían querido saber nada de un presidente como Laporta, que se había embarcado con unos turcos a hacer un estadio nuevo. Y luego, Vamos a ir por partes. esto es importante, o sea, Total, total. Un ¿a quién pequeño llama hijo de puta Laporta?
perdón, ¿a quién llamas Sí, sí, sí. sinvergüenza, hijo de puta? ¿Contra quién pega patadas ayer? Yo no lo L entiendo. lo que se estaba un poco diciendo, un periodista que lo vio, que se lo contaron la delegación del Atleti, parece que en un momento se encara con, directivos de la federación que estaban en Arabia, porque son los que le habían puesto el palo en la rueda, los que no habían permitido la inscripción. Al parecer, yo estoy contigo, que hay un punto en el que él va contra el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir que Sin la federación y sin la liga, no se inscribe a Dani Olmo. Es decir, con la oposición frontal, para empezar, todo el mundo tiene que saber que Javier Tebas es el vicepresidente de la Federación Española. Es correcto. decir, Sí, ahora o un tiene vocal, todo el sí. poder. Claro. Sí, sí. Con lo cual, sin estos dos, o sea, con la oposición frontal de estos dos estamentos, ni Pedro Sánchez se atreve a conceder la cautelar. O Porque sea, ¿crees habría que ha sido, sido toda una charada entonces? ha sido una escenificación. O sea, Javier Tebas ha ayudado al Barça hasta con lo de Olmo. Lo que pasa es que, claro, ante la oposición lógica, porque era como reírse en su cara de los demás clubes que también votan al señor Tebas como presidente de la liga, pues Javier Tebas formalmente ha tenido que mantener una actitud de rechazo a esta inscripción. Pero formalmente, ¿por qué digo formalmente? Porque, claro, pues que esto te lo inventas tú. No, formalmente, porque a pesar de que pues han hecho comunicados siempre muy suaves, pero no solo esto, sino que Javier Tebas conoce perfectamente cómo funciona la ley y sabía que al final la última decisión sería política. Y como lo sabía, ha pensado, bueno, esto se va a solucionar políticamente, yo no tengo que quemarme tanto como me he quemado hasta ahora para ayudar al Barça, esto que se queme otro. Y fíjate que la Liga y la Federación, que no es que sean lo mismo, pero están mandadas por la misma Se persona, están diluyendo mucho, sí, efectivamente, ¿eh? exactamente, no oponen una resistencia seria a la decisión del gobierno. Y cuando sale a hacer un comunicado de la Liga y la Federación, hacen un comentario suave y No. mantienen una posición suave. Con lo cual, al Barça, una vez más, lo ha salvado la política y iba a decir la política del Real Madrid. No, en este caso ha sido más la política. Tampoco, ¿tú has escuchado alguna crítica del Real Madrid a esto? No, no, Tampoco. mira, tú aquí lo contaste y todavía hubo gente que encima te mataba al mensajero. Tú me lo contaste, hablamos tú y yo por teléfono en Sí, Navidades un día, brevemente, no hacía ni el día ni nada para no dar más pistas, y me contaste cosas que se estaban cocinando que yo, evidentemente, me he guardado para mí y luego ya las has sí, ido sí, tú sí. desempaquetando. No, pero es que es palmario. Luego quiero ir un poco a lo del Madrid. Ujú. Lo del tema político. ¿En qué punto, tú que conoces bien la política, Cataluña, lo que pasa en Madrid, esto parece una pata más de la sumisión de España, en este caso, al sanchismo? Sí, o sea, Pedro Sánchez. Me refiero a la sumisión de la España sanchista a la Cataluña independentista, vaya, era lo que quería decir, que no lo he formulado de, bien. o sea, la pregunta Corrígeme, que yo en esto soy mucho claro, más, la quiero decir, pregunta mágica es la de Pedro Sánchez, ¿no? ¿De quién de depende la fiscalía? Entonces, oye, que es una pregunta que está bien porque siempre ayuda a saber las cosas. Que, decir, sí, sí, o sí. sea, que tiene su valor. Entonces, tú dices, ¿de quién depende el presidente del Consejo Superior de Deportes? Depende del gobierno. Y en este momento, ¿el gobierno de quién depende? Depende de Junts. Depende de Junts y de Esquerra. Lo que pasa es que Esquerra venden el apoyo más barato. Bueno, pues entonces podemos decir que no depende tanto de Esquerra como de Junts o que el apoyo más difícil de conseguir es el de Junts. Mm, es imposible que en el cálculo del presidente del gobierno no entre el hecho de no molestar a Junts. Las conexiones entre María Elena Ford es una exdiputada de Junts, es una o sea, es que las conexiones son infinitas, no solo esto. Claro, claro, claro. En fin, Jordi Cuminal, Joan María Piqué son satélites de la Porta que están altamente vinculados con Junts. Además que la relación entre Laporta y Puigdemont es una relación, digamos, que funciona bastante bien. Lógicamente ha habido conexiones de este tipo. Y lógicamente a Pedro Sánchez no le interesa incomodar ni a Cataluña ni al catalanismo. O sea, Pedro Sánchez es presidente del gobierno por muchas cosas, pero también por los muchos votos y diputados que obtuvo en Cataluña. Sin el resultado que tuvo el PSC en las elecciones generales, o el PSOE, no se explica de ninguna Claro. manera
que Pedro Sánchez retuviera la Moncloa. Y si además de tener tus votos en Cataluña, que son muchos, necesitas los votos de los otros partidos catalanes, bueno, pues dime tú qué sentido tiene putear al Barça, no putear al Barça, no ayudar al Barça, no ser simpático con el Barça o quedar como uno que perjudica al Barça, aunque no lo hubiera perjudicado, simplemente habría aplicado la ley. Pero bueno, a ojos de mucha gente, pues habría perjudicado al Barça, ¿no? Pues, Ayer y antes de ayer, Calabres estuvo, bueno, también explicando aquí un poco, y luego lo hizo en Radio Marca, todo el tema este de los movimientos, de la mano de Tebas que pueda haber detrás de esto, que le hayan podido bajar el dedo a Laporta y que hayan querido montar este circo dentro de la liga para que, bueno, pues de alguna manera pudieran dañar a Laporta. Te iba a preguntar por Tebas antes de ir a cosas más tal. Tebas es un villano, como villano a la altura de Florentino. A nivel de tacticista, calculador, conectado, que sabe moverse, que no comete errores, ¿te lo parece? a ver, yo creo que Tebas tiene un fondo de querer modernizar, profesionalizar y higienizar el fútbol español. Lo quiere hacer él y lo quiere hacer a su manera, pero lo quiere hacer bien, ¿O lo quería hacer bien? ¿vale? Mm. No, yo creo que él lo quiere hacer bien, ¿entiendes? O sea, yo creo que él intenta crear un sistema de fútbol español competitivo, moderno, tal. Y entonces, para esto tiene que tomar una serie de medidas. Incluso y al Barça, incluso a la Porta, también con control. O sea, eh, llevar al Barça a una situación en que ya sea más o menos sostenible, con ayudas y tal, pero Claro, al claro. No lo final, necesita, necesita sí, y pasó. ¿eh? Y creo que Florentino intenta lo mismo, pero a su manera. Y él cree que no tiene ningún, que el sistema de Tebas no funciona y que no es sostenible y que tiene que haber un modelo de competición distinto. De ahí la Superliga. A mí me parece más interesante el modelo de Florentino, me Sí, parece sí, más sí. realista. Florentino es un buen empresario, Tebas no es un gran, o sea, no, Pero es mal enemigo, Tebas, por todo lo que ha construido. Ahora con el Tebas es control de mal la enemigo. federación, los medios, cómo riega ese dinero. O sea, el Madrid no tiene 50 millones al año o 60, que ya va por ahí la cuenta, para meter a medios de comunicación deficitarios, controlar la opinión, claro, más luego meterse en federación. O sea, claro, es que en ese sentido él está utilizando sus cartas a la perfección, claro. Sí, sí. O sea, a ver, nadie llega a presidente de la liga, vicepresidente de la federación si eres un inútil. O sea, esto no. A ver, muchas veces confundimos la distinta opinión que tenemos de las personas con la valoración de su capacidad. Decir que Tebas es un idiota es una cosa, primero, Sí, que no está bien y luego que es una cosa completamente fuera de total. la realidad. O sea, es una persona inteligente, una persona capaz, una persona seductora, desde luego, bueno, y que en esto hay una oposición clara al modelo de Superliga, al modelo de más empresarial, más competitivo que quieren desarrollar el Madrid, el Barça y otros equipos que están en este barco, a pesar de que hay gente que cree que no están, pero nadie ha pagado la cláusula de rescisión por no estar, con lo cual están. Bueno, entonces, Total, total. Tebas es un mal enemigo y Tebas es una persona capaz, desde luego. Ujú. Por ir un poco, tú escribiste un artículo respecto a ciertas actitudes de Laporta, no correspondientes con los lugares en los que estaba. Recuerdo también un artículo en relevo de Lu Martín hablando un poco de, bueno, pues cierta preocupación en el entorno más cercano y que siga queriendo a Laporta respecto a ciertas cosas. Eh, es que tú lo has conocido, lo has tratado, en algún momento habéis sido, no sé si amigos, pero casi, ¿no? Sí, Se sí, sí, podría sí, decir, sí, sí. amigos. O sea, ¿él está disfrutando en esto? ¿Él está sufriendo en esto? ¿Él tiene algún tipo de control sobre sus impulsos? ¿Él se cree lo que está vendiendo? No sé, no sé. O sea, ¿en qué punto? Es que hemos visto imágenes de él totalmente de pasado de la vida, de vueltas. Hombre, yo creo que él, él ayer se fue a dormir contento. No, no, claro, claro. Es una Creo super que victoria para su lore laportista.
creo que ha pasado momentos de angustia desde que ha vuelto, de sincera angustia. Creo que el hecho de haber engordado de esta manera no corresponde a una simple, no sé, voracidad, sino Ujú. a una angustia que no ha de ser agradable pasar. Él es un ganador, con lo cual cuando el Barça ha perdido, cuando el Barça ha tenido eh, momentos erráticos con Koeman, con Xavi, no lo ha pasado bien. Además, no eran sus entrenadores. Él no quería echar a Koeman porque Koeman es un símbolo para cualquier cruyffista. Y aparte porque le pidió a Jordi Cruz que no lo echara, por cierto. Y él no quería contratar a Xavi, lo contrató porque se equivocó haciendo caso a sus directivos o a algunos de sus directivos. Pero tampoco era plato de buen gusto echar a Xavi, porque Xavi no deja de ser, bueno, además Xavi dio todos los triunfos al Barça, formó parte de aquellos triunfos de la Oye, primera presidencia y una de liga Laporta. como entrenador, quieras Sí, que no. sí, sí, pero además, para el fondo, o sea, Laporta fue el presidente de Xavi jugador, básicamente. O sea, Xavi tuvo más Total, presidentes, ¿eh? total, total. Debutó Sí, con Núñez y estuvo con Rosell, sin duda. Pero el grueso, ¿no? La gloria del Xavi jugador fue bajo la presidencia de Laporta, con lo cual a Laporta tampoco es que le apeteciera mucho. No se llevaban bien, le despreciaba, le consideraba un pedante y un creído, pero y no podía soportar que estuviera su hermano por allí, todo aquel staff que tenía no lo podía soportar Laporta, pero de todas maneras tampoco disfrutó nada en la confrontación con Xavi. Y bueno, y ahora con Flick está mucho más contento y mucho más tranquilo. La cuestión del personaje que ujú, pierde los estribos o que aparentemente pierde los estribos y monta estos números, este es un personaje que siempre ha sido Laporta así, para bien y para mal. cierto, cierto. Hay muchas, él es así, él es un bestia y esto a él no le disgusta ser así, porque ha tenido muchas ocasiones para dejar de ser así. No es que le salga, es que, bueno, cuando te sale cada 5 minutos es que eres así, o sea, no es que te salga. Correcto, correcto. A ti te puede salir un día una mala palabra con alguien, luego te disculpas. Si te sale una mala palabra cada 15 días, ya no es una mala palabra, ya es que eres así. Correcto. Y ya está. Entonces, Laporta en esto ¿ha habido momentos de angustia? Sí. ¿Ahora lo está disfrutando? Y yo creo que sí. ¿Que ha pasado una mala semana con Dani Olmo? Yo creo que también, porque era muy ridículo. O sea, yo creo que de cualquier manera Laporta y el Barça han hecho el ridículo con esto, de cualquier manera. Pero al final esta victoria por los pelos, este punto de agora, esto gusta. Esto gusta al Barça, gusta al barcelonismo. Ayer en las redes sociales pues había toda una serie de público pues, del sector independentista que estaba diciendo otra vez hemos ganado, es el único presidente que derrota a España, pero ¿cómo derrota a Pero España? Si ahí te voy. España te ha salvado el culo, o sea, es una cosa. Pero es igual, Laporta conecta muy bien con este tipo de gente, con este tipo de Pero euforia. lumpen intelectual, ¿no? O sea, Bueno, que pues desde, como diríamos en catalán, de sotacarro, pero da lo mismo. O sea, él conecta con esta gente y hay mucha gente que se siente con esto envalentonada. Y ya no por haber inscrito a Dani Olmo, que esto es lo de menos, sino por el modo en que se ha hecho, ¿no? Por esta cosa de esta agonía, claro, este claro, gol claro. en el último minuto. Esto gusta, no sé por qué gusta, pero gusta y cuela la épica. Oye, igual que cuando Puigdemont apareció el 8 de agosto Sí, sí. en el Arco de Triunfo. Aquello que era una derrota, porque aquel día ella fue presidenta de la Generalitat y él quedaba sin. Bueno, pues aquello se vivió como si fuera un acto de desobediencia. Pues aquello fue una pantomima, ¿no? Pero bueno, oye, el catalanismo vive de estas cosas, vive de derrotas y de cosas de estas. Pero y No, tú no, que eres un tío, joder, sensato, que tú sí que no te mereces este Barcelona que está viendo con esta degradación moral, social y económica que digo. O sea, ¿en qué momento la desconexión con la realidad es tal? O sea, yo siempre comparo, ha habido. Sostres, perdona esto, yo comparo esto es como cuando el gobierno sale celebrando que hay un récord de gente que está recibiendo subsidios en España. O sea, creo que es una desconexión con la realidad. Celebrar inscripciones, y con todos los respetos a Dani Olmo, de un futbolista que ni siquiera es una superestrella mundial, o sea, creo que en todo este artificio, la parte más boba del barcelonismo ha perdido total contacto con la realidad del club que tenéis. No, pero esto siempre ha sido así. O sea, todos los dramas de, por ejemplo, con Di Stéfano, decir que las copas del Madrid de Di Stéfano no cuentan, porque Franco le regaló Di Sí. Stéfano a Madrid, es no saber lo que pasó. O sea, aquello, bueno, pues fue una disputa, o sea, no fue
afortunado seguramente, pero bueno, un club había negociado con el club, otro con el jugador, y los dos tenían Puso razón y la los dos. pasta uno además, antes. Sí, es que, pero sí, estoy dispuesto a decir que, oye, tenían el 50% de la razón cada uno. Y en aquel momento la dictadura o el gobierno de aquel momento dijo, pues la mitad para cada uno. O sea, hombre, visto a ojos de ahora un poco ridículo, pero será ridículo, pero no será un robo. O sea, y el Barça Correcto. dijo, pues por la mitad, pues no. Y entonces, a partir de ahí, convertir esto en un atraco a la entidad, a mí me parece un poco fuerte. Pero es que siempre ha sido así. El drama de Guruceta, el drama luego de Brito Arceo. Bueno, pues se crea piensa que con el victimismo, pero esto lo vemos en el Barcelona, lo vemos, como tú dices, en el gobierno de Pedro Sánchez, lo Total. vemos en el ecologismo, lo vemos en el feminismo, lo vemos en todo, que son cosas, o sea, nadie dice que sea malo ser barcelonista, ni ser socialista, ni preocuparse por los derechos de las mujeres, ni cuidar un poco de no ensuciar. Nadie dice que esto sea malo. Pero cuando tú conviertes esto en una maquinaria del victimismo, en una maquinaria de crear falsos enemigos, falsos culpables, ahora resulta que los hombres somos todos unos asesinos en potencia. Hombre, oiga, déjeme salir de casa un poco a tomar un café, le prometo que no voy a matar a nadie. Claro, entonces cuando llegamos a este punto es cuando... y este victimismo al Barça le ha ido siempre muy bien y se ha construido a partir de este victimismo. Y ayer Laporta estaba insultando o pegando patadas o haciendo cortes de manga, ¿a quién? Si sería, en cualquier caso, a él mismo, que es el que ha creado este problema, Sí, porque sí. los demás le han ayudado, o sea, incluso los de las federaciones le han ayudado. Hombre, y si alguien ha dicho, y si algún club ha dicho, oiga, esto no es de recibo, usted se lo ha saltado todo, yo creo que tampoco hay para llamarle hijo de puta, porque No, la verdad, se lo ha saltado todo. teniendo en cuenta lo que has dicho y lo que todos sabemos, pero lo has explicado bastante bien, el tema que esto ha sido una cuestión política y que al final de quién depende la fiscalía. Cuando se está hablando de revuelta interna de los clubes dentro de la liga, de que esto pueda crear un precedente bastante peligroso, yo te lo voy a llevar, y creo que vas a estar de acuerdo, a que no importa el qué, importa el quién. Y si hay otro precedente así y al gobierno no le interesa, esto irá al CSD y el CSD se lo pasará por los huevos porque vamos viendo que cada vez más en este país la justicia no es igual, menos cuando depende del gobierno, ¿no? Sí, sí, aquí sí, es verdad que hay un precedente. También es verdad que el fútbol español siempre ha sido un poco así. Todos recordamos momentos desiguales, ¿no? El fax de Gea que no llegó porque se estropeó. En cambio, recordamos que era el Celta y el Sevilla, no me acuerdo los dos equipos que tenían que Que bajar a segunda. descendieron, sí, sí. Bueno, se les rescató otras movilizaciones, tal. Bueno, oye, y las sanciones, es que, claro, estabas hablando antes de que Iber viniera, Mm. la sanción de Vinicius. Sin entrar en la que tiene que ser, ¿eh? Pero digamos, es igual, pues, puede ser dos, puede ser cuatro, nadie tiene una idea. Y entonces cada vez estamos ante una situación muy poco científica. O sea, para una cosa tan importante como el fútbol en España, que las soluciones sean tan poco científicas, tan opinables, Eran tan arbitrarias. arbitrarias, que dependa un poco del por dónde sale el sol, es fuerte. Y yo creo que ahí creo que tanto Florentino como Tebas, cada uno por su parte, enfrentados entre ellos, pero cada uno por su parte, tienen una voluntad de profesionalizar esto de una manera un poco más seria, porque claro, es que no estamos de acuerdo ni con el VAR. Es que ayer el gol, el último pase, sin querer, si tú quieres, lo da De Jong, o sea, pero el Sí, VAR pero era. bueno, sí que lo desvía, tal. Sí, pero bueno, pero en cualquier caso ya no estamos de acuerdo ni con el VAR. O sea, no sé cómo lo conseguimos, no sé cómo hacemos, pero una cosa tan importante como el fútbol, en muy pocas decisiones, hay una unanimidad en la sensación de que se ha hecho justicia. Tú en otros aspectos no tienes esta sensación. La tienes con Hacienda cuando te toca y con el fútbol. Ah, Te iba la semana pasada o el jueves en el especial que hicimos, te pregunté a ver si en Cataluña tal alguien le había, bueno, no le bajaba el dedo a Laporta y nos explicaste
que habían desconectado un poco o bastante del Barça, esa burguesía, esas élites, esa incluso política hasta cierto punto. ¿Estás en lo que contaba Calabrés, en lo que entiendo sale o está bastante próximo a lo que se opina en el Real Madrid, que ha sido Tebas el que le ha bajado el dedo a Laporta porque quiere colocar un presidente de su cuerda, controlar la federación como ya tiene, controlar la liga, controlar el Barça y dividir, despegar al Barça del Madrid en la lucha que tienen contra él? ¿Te cuadra esa visión de esta guerra total dentro del fútbol? No, te diría que no. Yo creo que Laporta y Tebas tienen una buena relación. Yo creo que Tebas intenta domar un poco a Laporta en el sentido de que tampoco le presente cosas inasumibles. Y en este caso ha tenido que hacer equilibrios porque los otros clubes se quejaban. Pero si tú miras la trayectoria de Tebas, eh, es imposible decir que se lleva mal con Laporta. Y Laporta está un poco a medio camino. O sea, yo creo que Como está casi siempre, ¿no? empresarialmente con Florentino, pero Laporta ha sido suficientemente hábil en esto, hay que reconocer, para tener una buena relación con Tebas también. Y esta buena Perdona, relación, Sostres, a la par que lo vendía en Barcelona como un enemigo, a Tebas. Que eso sí, es un claro, genio. claro, O en la Barcelona que claro, compra cualquier cosa de la porta, vaya. esto es chavismo, esto es madurismo, o sea, esto es el populismo sí, a la vez que hacemos, claro, o sea, es que al final el independentismo, por ejemplo, puede decir lo que quiera, pero hasta hoy, lo único, bueno, sin contar, bueno, sí, incluso esto, lo único que le ha sacado al gobierno de Pedro Sánchez han sido medidas de clemencia. O sea, indultos, amnistía, todo eso, son medidas. Luego ya veremos si hay contraprestaciones económicas, mejoras en la financiación. Esto ya lo veremos. De momento no se ha producido de un modo significativo. Lo que sí que se ha producido son medidas de clemencia. Entonces, tú estás vendiendo en Cataluña Puigdemont, Esquerra, que tienen al gobierno subyugado, que tienen al gobierno tal, cuando en el fondo lo único que han conseguido es que les perdonen. Bueno, pues Laporta igual, victimismo, que el Barça, que no sé qué, tal, y en el fondo lo que tiene es un acuerdo, una relación privilegiada y muy favorable para el Barça con el Real Madrid y con su presidente, y una relación de permisividad y de flagrantes trampas que le permite hacer la Liga y la Federación Española. Y gracias a España está España, lo digo entre comillas, tal como lo dicen los independentistas, Sí, 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 el sí. Barça, gracias a España, el Barça hoy, el Barça de Laporta puede continuar existiendo con normalidad. Gracias a España. Es un regalo de España, un regalo del Estado. Gobierno, Federación, Liga. ¿Qué más Y quieres? a ¿Qué lo más largo de quieres? muchos Solo años. falta la Iglesia Católica. Lo demás ya está todo. Ahora, sí, es cierto, y cuando lo has verbalizado, he caído más en la cuenta. Es increíble, bueno, es un recordatorio de, por más que me produzca repulsión, para la industria, al menos como está montada en España, y Florentino, como la quiere o como la dibuja en su mente en una nueva Europa futbolística, lo importante que sigue siendo el Barça, que con este club absolutamente descabezado, con este presidente descontrolado y desbocado, que los está llevando, como dices tú, a 200 a un precipicio, ni el Madrid ni la Liga les baja el dedo. Y estoy convencido que en tanto Laporta como o sea, tanto Tebas como Florentino se van de vez en cuando a la cama sabiendo, conociendo la catadura del tipo, que el día menos pensado se la puede clavar. Pero ambos dependen de él. O sea, es que es literal, dependen del. O sea, o los dos, ninguno puede bajarle el dedo de verdad a No. este club. Y Haga si lo hay que un haga. Por accidente, eso viven en la trampa, esos tres. si hay un accidente, tampoco pasa nada. Claro, claro, Porque claro. lo compra un árabe y fuera. Claro, ¿Sabes? O sea, claro. que al final el Barça puede tener una sanción, al final puede haber algún juicio que se le escape de las manos a alguien y que un juez diga lo que tenga que decir y que el Tribunal Supremo no lo corrija. Esto puede pasar, pero de momento no estamos ahí todavía. Todavía. Digo que Claro, puede claro, pasar, claro. ¿eh? Igual que un juez pues, ha dicho lo de la cautelar y tal, y oye, pues esto puede pasar. Pero el Barça, y que disuelva el club, esto es más difícil, pero oye, accidentes puede haberlos. Pero si no pasa nada de estas cosas, que de momento no estamos ahí, el Barça no tiene ningún problema. Sí. Como su continuidad. Entonces, si un día Laporta
queda completamente desbordado, pues alguien se quedará con el Barça. Desde luego. Y Y la entonces, última, sí, sí, en clave, sí que estoy detectando gente cercana a mí, ¿eh? No, nunca, jamás hablo en base al madridismo, porque es gigante y transversal y mundial, pero amigos míos sí que les veo, de la gente que considero con dos dedos de frente, crítica o que les cuesta entender este papel que está jugando el Real Madrid. Yo te reconozco, y lo hemos hablado varias veces los tres, y sé la parte del negocio, obviamente, que es con lo que más idas y venidas tengo entre lo moral y lo pragmático y el negocio y lo que, si Florentino lo piensa, tiendo a pensar que conviene al Real Madrid. Pero claro, o sea, y sé que se necesitan, pero esto es igual muy filosófico, pero ¿en qué punto la moral tan básica del deporte, que es jugar en igualdad de condiciones, que el Madrid sabe que no lo está teniendo con este club, en qué punto ese mínimo cae a los pies de la revolución tan compleja que quiere hacer Florentino? O sea, tú entiendes que como madridista, yo y más gente que somos inteligentes y entendemos la parte del negocio y entendemos a lo que se está enfrentando Florentino, tengamos esta dicotomía, en resumidas cuentas. Me decía sí. Pedro, que es un colaborador que ya te presentaré, ¿merece tanto la pena la Superliga como para tragar esto? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, yo la verdad soy de letras y me dedico a escribir y a hablar contigo y a ser el padre de mi hija. Me Bueno, y gustaría ser, Con Herrera y con más sí, gente, claro. sí, pero me gustaría ser un buen empresario. Es una cosa que pero me caen muy bien y procuro verme con ellos, procuro tener amigos siempre y que me cuenten. Y yo me doy cuenta que este es un mundo complicado. Y es un mundo, y para hacer grandes cosas, que al final son las que permiten los grandes espectáculos, pues hay que calcular bien tus intereses. Es decir, a Pedro, yo le puedo responder con una pregunta sobre la pregunta que le hacía, que es legítima y es Total. razonable. Claro. Eh, ¿Merecieron la pena los esfuerzos que hicieron Raimundo Saporta y Santiago Bernabéu para crear la Copa de Europa? Yo creo que sí. Y seguro que hicieron sacrificios. Igual no eran con el Barcelona, porque en aquel momento el Barcelona era insignificante, pero sí que eran con otras federaciones de fútbol que no veían aquello. eh, sí que era con otros poderes con los que seguramente el Madrid tuvo que lidiar y tuvo que conceder y ceder, como cualquier negociación se hace con alguna cesión, siempre. Si no, no es una negociación, si no es una invasión, ¿no? Y Total. entonces, ¿mereció la pena los esfuerzos de Raimundo Saporta y de don Santiago Bernabéu? Yo creo que sí, y estamos muy agradecidos porque, salvo novedad, que de momento no la hay, pero igual la hay, con la Superliga, pero salvo esta novedad, la Champions, para mí, es el mejor espectáculo del mundo. O sea, no hay nada 100% que de nos acuerdo. alegre tanto como la Champions. Y a 100%. mí ni siquiera un mundial. ¿Eh? O sea, Bueno, cuando se pone todo el caliente el fútbol. mundial, pero sí, estoy contigo, estoy ¿Vale? contigo. Y entonces esta Champions no deja de ser una evolución de una cosa creada por el Real Madrid, exactamente igual, exactamente igual, y con las mismas dificultades iniciales, evidentemente de otra época, en otro contexto, pero con las mismas dificultades iniciales y con los mismos rebotes localistas y regionales está intentando crear Florentino Pérez la Superliga. Porque a Santiago Bernabéu le dijeron también que iba a destrozar el fútbol local, el fútbol de los chicos, que una competición internacional no tenía sentido porque el fútbol solo era de barrio, que solo era la gente de su pueblo contra el pueblo de al lado o la ciudad contra la ciudad de al lado, que no tenía sentido hacer una competición tan grande porque los aficionados no estaban para estas tonterías. Bueno, al final, aquellas críticas que en aquel momento seguramente tenían una parte de, que podía ser, se demostraron, no tenía ningún sentido, y hoy tú y yo estamos diciendo que es el mejor espectáculo que tenemos Total. en nuestras vidas. Y yo creo que con la Superliga pasa lo mismo, y que en este momento hay una situación muy descompensada entre un Madrid que tiene al mejor presidente, o sea, Para mí de la historia del deporte, de lo que una yo he cosa, conocido al menos. sí, una cosa que está fuera de los cánones, y el Barça que tiene a otro que está también fuera de los cánones, pero por otro extremo. Y entonces, Correcto. claro, es verdad que la descompensación hace que tengamos que hacer cosas a veces o que sucedan cosas a veces que son un poco difíciles de explicar desde la dinámica que ha habido siempre de Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Madrid, tal. Es más difícil de explicar, sí.
Pero Pues yo me ha creo que al final gustado. va a ir bien. Me ha gustado la reflexión y te voy a contar una cosa, Sostres, estamos 4.700 personas, Ah, porque muy bien. hoy he empezado a emitir en YouTube, mil gracias a los de YouTube, a los de Twitch. En Twitch estamos 1.717 y en YouTube justo ahora mismo estamos rompiendo la barrera de los 3.000. Así que Muy bien. 4.700 personas, una nueva prueba, por ahora muy satisfactoria. Esperemos que siga así. Bueno, contigo me lo paso muy bien. Bueno, con todos y Igualmente. contigo especialmente, esos tres, charlando un poco de esto. Bueno, la semana que viene más, evidentemente. Sí, a ver ¿Vale? qué pasa, a ver qué pasa. El domingo haces, ya que tenemos El YouTube, no domingo, haces nada. el domingo hago, pero en solitario. Hago en Claro. solitario. Bueno, si hay novedad, ¿no? Si hay una cosa muy fuerte, ¿eh? Desde luego, A desde ver qué luego. pasa. Como Bien, hicimos la semana pasada. Abrazo, amigo. bien. Gracias por este rato, como siempre. Adiós, Adiós, gracias. Ostres.